Muy buenos días a todos. Hoy es Viernes Santo y es un día muy especial y todo cristiano debe de tomar un tiempo, ya sea en vacaciones, en la casa, en la iglesia, para expresar su gratitud a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, el Señor Jesucristo fue el don que Dios nos dio para poder tener salvación y vida eterna. Muchos de ustedes aprovechan estos días para descansar y qué bueno. Pero tome tiempo, aún en el descanso, aún en la playa, aún donde usted esté, tome tiempo para darle gracias a Dios por lo que Él hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Hay tres cosas que yo quisiera recalcarles en esta mañana. Me voy a salir un poquito del tema del domingo, pero regresaremos a él. Hay tres cosas que admirar y que es darle gracias a Dios por la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Él fue obediente. Dice la Biblia que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, su obediencia es la que se recalcó. La obediencia es la que le dice, Señor, yo haré lo que tú quieres que yo haga, pero más que eso. La obediencia puede ser voluntaria y debe de ser. Por ejemplo, a un soldado se le da una orden. Quizá él no esté de acuerdo con ella, pero se obedece y él tiene que hacerlo porque así está escrito en las órdenes y leyes del militar. Ahora, la obediencia, pues, toma el número uno en la actitud de nuestro Señor. Cuando Eva y Adán fueron lanzados fuera del huerto, muchos hemos aprendido y dicho que el pecado de ellos fue la desobediencia, fue la falta de obediencia. Sin embargo, yo creo que fue más que eso. No solo fue desobediencia, sino que también hubo incredulidad. El Señor Jesucristo manifestó no solo su deseo de agradar al Padre. 3 veces dejó a los discípulos orando y él se apartó de ellos. Y en la oración 3 veces decía, Padre, que pase de mí esta copa si es tu voluntad. Y recalcó tu voluntad, no la mía, sino la tuya. ¿Cuántas veces tenemos que aprender eso? Que nosotros tenemos que obedecer, sí, pero tenemos que creerle al Señor. Lo que Él dice es verdad, lo que Él dice se cumple. ¿Cómo escaparemos, dice el libro de Hebreos, si tenemos en poco una salvación tan grande? Y yo creo que en este caso el Señor Jesucristo está otorgando la salvación para todo ser humano que creyera en Él, que le aceptara, le recibiera como Salvador y Señor. De modo que al pensar en el Señor Jesucristo, al estar en el huerto, porque dice la Biblia que después de la celebración de la Pascua, salieron a un huerto, salieron al huerto de Getsemaní. Y ahí en el huerto de Getsemaní el Señor derramó su alma. Él decía, estoy triste y triste hasta la muerte, porque él estaba ya sintiendo el peso del pecado del mundo que estaba sobre él. Pero su oración era, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De modo que el Señor nos da una gran lección. El ser obediente y también el ser sumiso. Nosotros, por ejemplo, estamos ordenados a obedecer a nuestras autoridades, obedecer a los que están en mando. Pero la obediencia muchas veces es más que la sumisión, porque un soldado decía,
obedece, pero está sometido a las órdenes de un superior. Puede obedecer sin desearlo, puede obedecer sin quererlo, pero que en el caso del Señor, Él estaba obedeciendo, pero también estaba mostrando que Él estaba sumiso a las órdenes del Padre, estaba sumiso al estar frente al Señor Padre Dios y estar explicándole y diciéndole lo que Él había hecho. Miren, lean ustedes San Juan capítulo 17. Esta es la oración del huerto. En esta oración el Señor habla de cómo Él comunicó el mensaje, cómo Él dejó a los demás sabiendo a qué había venido, les dio un camino para salvación, les dio una respuesta a la pregunta de su alma. Pero el Señor tuvo que aprender no solamente obediencia, sino tuvo que aprender como humano también la sumisión. Pero un tercer punto, el Señor en medio de todo esto oró por los suyos, oró por los inconversos también. Ya cuando Él estaba colgado en la cruz, su primer palabra o expresión fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, pues el Señor estaba orando por el enemigo, estaba orando por aquellos que estaban en contra de Él. Sin embargo, al orar por ellos, el Señor nos da una gran lección. Recuerdo hace unos años tuve el privilegio de visitar el huerto de Getsemaní. Y recuerdo que cuando llegamos ahí, todo el grupo de la excursión entraron y cada quien quería cortar un pedacito de hojita, de ramito o algo para traérselo de regreso. Yo creo que por eso ahora han puesto una barda, una reja, para que la gente ya no entre donde están los olivos, sino que solamente los vea de lejos. Pero ahí en el huerto el Señor oró, San Juan capítulo 17. Y al estar orando, Él decía: Señor, no solo te pido por estos, o sea, los discípulos, sino te pido por aquellos que han de creer en mí a través de ellos. De modo que en medio de su dolor, en medio del oprobio, en medio del odio de sus enemigos, el Señor podía orar por ellos. ¿Cuántas veces, en lugar de orar por aquellos que nos hacen mal, sentimos rencor, sentimos ira, sentimos odio? Pero el Señor no. El Señor desde la misma cruz dice: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Y en el huerto de Getsemaní había orado también por los que le seguían, por los que iban a quedar después de que Él se fuera. De modo que tenemos pues 3 lecciones claves. La primera, la obediencia. La segunda, la sumisión. Y tercero, el orar por los enemigos. Y ahora sí, salió del huerto y fue llevado a los juicios, tanto civiles como religiosos. Este día, hermano, es el día que debemos nosotros de recordar como un día especial en todo el año. Yo sé que hay eventos, hay pináculos en la vida de Cristo que deben de subrayarse. Por ejemplo, su nacimiento es algo número 1. También está no solo el nacimiento, sino está también su ministerio. También está cómo Él sirvió por 3 años, sanando, levantando, ayudando. Pero no solo eso, el Señor también nos muestra que oró por el enemigo para que pudieran ellos comprender y qué estaban haciendo, pero más oró por los suyos, porque ellos se quedaban, ellos enfrentarían oposición, ellos enfrentarían el odio todavía de aquellos que habían visto al Señor morir. Y el Señor Jesús entonces ora por ellos. Hermano, qué bendición, decía, cuando estuvimos ahí en el huerto. Recuerdo que yo pude hablar con el grupo, un grupo de unos 30 o 40 personas, y les digo: hermanos, denle gracias al Señor, porque Él oró por ustedes.
oró por mí, oró por cada uno de nosotros desde aquel año, desde aquel tiempo. Así que al estar en este huerto, al estar bajo estos olivos, digámosle, Señor, gracias, porque tú oraste por mí, y lo que tengo y lo que soy, se lo debo a esa oración de San Juan capítulo 17. De modo que aprendemos mucho, ¿verdad? Y este día pues es especial. Recordamos la muerte, el sufrimiento, la pasión de Cristo. Naturalmente, el otro pináculo es la resurrección y el último, la ascensión. Pero realmente la resurrección es todavía más importante, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no hubiese resucitado, dice, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, seríamos dignos de conmiseración. Pero gracias al Señor, Él resucitó. Él murió. Hoy recordamos su muerte. El día domingo resucitó. Estaremos recordando su resurrección. Y gracias a ello, nosotros tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Que Dios pues le bendiga en este día. Tome tiempo con el Señor. Que Dios le bendiga este fin de semana. Que usted puede estar en la casa de Dios y usted puede expresar también su obediencia, su sumisión y el orar por aquellos que están en contra. Dios ha apartado estos días y creo que muchos aprovechan más para descansar y ir a la playa y a un lugar donde puedan divertirse, pero en medio de todo eso tiene que brotar nuestra gratitud, tiene que brotar nuestro agradecimiento por lo que el Señor hizo y por lo que el Señor ofrece y nos da, si tan solo creemos y aceptamos lo que Él nos indica. Concluyo diciéndoles, allá en San Juan capítulo 3, cuando el Señor habló con Nicodemo, le enseñó algo desconocido a través de algo conocido. Por ejemplo, le dio y le dice, ¿recuerdas cuando el pueblo se había sublevado y desobedecido y había sido un pueblo rebelde? El Señor tuvo que castigarlo con serpientes, y serpientes venían y mordían al pueblo, y estaban ellos atormentados por aquel tipo de muerte. Pero se acercaron y dice, Señor, no nos sacaste de Egipto para venir a morir aquí en el desierto, mordidos por estas víboras. Y el Señor dio una gran lección. Dice, Moisés, hazte una serpiente de bronce, levántala en un poste, y todo aquel que mire a esa serpiente será sano. Todo aquel que mire. Y pues naturalmente al mirarla estarían también poniendo su confianza, su fe y su entrega al Señor. Así que en esta ocasión yo le pido, vea usted a esa serpiente imaginaria ahorita, esa serpiente que Moisés levantó, pero sobre esa serpiente vea al Señor Jesucristo, que fue entregado y fue levantado para que todo aquel que en él creyere sea salvo y tenga vida eterna. Dios nos ayude a ser agradecidos, a no tener en poco el gran precio que Cristo pagó. Hoy es un día muy especial. Démosle gracias a Dios y entreguémosle a Él nuestra vida para que sea una vida obediente, una vida sumisa y una vida de oración aún por aquellos que están en contra. Dios sea con usted en este fin de semana y lo esperamos el día de mañana, el día de hoy es viernes, hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto primero y a la 1 tenemos nuestro segundo culto. Anoche tuvimos nuestro culto de Santa Cena o Mesa del Señor y tuvimos muy linda asistencia.
Gracias a Dios hubo manera de oír los cantos, escuchar el mensaje y recordar a través de la copa y a través del pan, recordar en memoria de ello lo que el Señor hizo, que entregó su cuerpo y entregó su sangre. Y el día domingo, el día de victoria, desde las 7 de la mañana, estamos esperando a todos ustedes que tengamos un culto de veras de resurrección, un culto de gozo, porque nuestro Señor murió, sufrió, pero resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que tenga buen fin de semana, pues, bendecido, y nos vemos el próximo viernes.